Bendícenos, Cristo Jesús. Bendícenos, Padre Santo, permanentemente. Oh Padre Santo, queremos ser obedientes a ti. Te amamos, Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Tú te mueves entre tu pueblo, Cristo. Tu Espíritu Santo es la luz en las tinieblas. Confiamos en ti, Cristo. Oh amado Jesús. Oh Padre Santo, bendito eres, Señor. Eres milagroso, Señor. Oh Padre Santo, danos llenura de tu Espíritu, Señor. Bendícenos, Cristo. Bendito seas, Jesús. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu entrega, papá. Te amamos, Cristo. Hermanos, estando en la presencia de Jesús, de nuestro Padre eterno, digámosle que lo amamos. Digámosle que lo amamos, que añoramos estar en su presencia. Por eso me gusta ese disco que dice: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Es impresionante confesar que amamos a Jesús, vivir en ese primer amor. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Estamos aquí en su canal Un Instante con Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Los invito a que permanezcan en oración, a los pies de Cristo, a los pies del único galardonador. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por las cosas del mundo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo llenura y que nos permita, a través de este estudio bíblico de hoy, que transmitimos a través de este canal que nos dirige nuestro Padre Jesucristo, pedir que nuestra palabra llegue a todos los rincones, la palabra de Dios a través de nosotros. Amén. Amén. Vamos a estudiar a través del libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 19. Cortico este versículo. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Porque así como la obediencia, así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Mire, nos dice la palabra: por la desobediencia de uno, debemos acercarnos cada vez más a Dios. Debemos acercarnos a Dios. Y de seguro, como dice la palabra, dice: también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Seremos constituidos justos por uno solo. Y vamos a mirar. La palabra dice: por la desobediencia de uno, el desobediente. Y cuando Adán desobedece, que estando en el paraíso, la serpiente tentó a Eva, entonces cuando ya ellos se ven desnudos, que corren a esconderse y la voz de Dios les habla: ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Y entonces dice Adán: no es que la mujer a la que tú me diste por compañera, ella me hizo pecar. Entonces ahí es donde Zongo le dio a Morondongo, Morondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga. Eso decimos. Entonces dicen en las familias: no es que mi hijo es bueno, pero es que el amiguito con el que anda es el perverso. Es que mi hijo no, por las malas amistades que tiene. Esto es una cuestión de fe, de obediencia.
Pero tú no tienes por qué dejarte llevar por los amigos. Es tu corazón conectado al Espíritu Santo de Dios, siendo tú dirigido por el Señor. Que porque tu amigo te invite, caminábamos para el parque a fumarnos un cacho de marihuana, entonces yo soy feliz y me dejo arrastrar por él. Que porque mi amigo me invite, no, es que caminábamos que nos vamos a ganar 5 millones de pesos en una vuelta porque vamos a sicariar a una persona, caminar, que eso no me dan cuenta. Entonces allí decimos, no, es que Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Y le echamos la culpa al uno al otro cuando no nos miramos a nuestro propio interior. No nos examinamos nosotros mismos a ver lo que estamos haciendo. Adán desobedeció a Dios. Y por el hombre que vino para salvación del mundo, que somos constituidos justos, ¿ese quién es? Jesús. Jesús. Amén, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, por la obediencia de Jesús, seremos constituidos justos. El tema de la enseñanza del día de hoy, entonces, hermanos, no es otro que la obediencia a Dios trae bendición. Dice la palabra, la obediencia a Dios trae bendición. Amén. Amén. Seremos justificados por fe. Por fe seremos justificados. Por fe tendremos paz para con Dios. Y viviremos en esa paz que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Nosotros tenemos que andar firmes en las enseñanzas de nuestro Padre Eterno. Y seremos justificados. Algunos se preguntarán, ¿qué es justificado? ¿Qué es justificar? La palabra nos dice que en el término jurídico, justificar es absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Y en el sentido, en la extensión teológica, se nos dice a través de la palabra justificar, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Mire pues, Noé, ante un pueblo lleno de perversidad, de perdición, fue considerado un hombre justo, el único con su familia que tuvo la oportunidad de ser salvo ante tanta injusticia, tanta maldad del mundo. Y Dios nos dirá, venid a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y entonces muchos dirán, pero venga, se nos está enseñando que no es por obras, que es por fe. Entonces, ¿por qué hay esa confusión? No es confusión. Así es por fe, no por obras. Pero también la palabra nos enseña lo que dice el Señor. Muéstranos tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Abraham, el patriarca Abraham, tuvo fe y conjuntamente con la fe realizó las obras. Cuando Abraham salió de su tierra, de su parentela, porque Dios le dijo, haré de ti una nación grande, serás padre de multitudes. Él tuvo fe y caminó en la dirección del Señor. Y cuando Dios le dio a su hijo, a Isaac, Dios probó a Abraham y le dijo, sacrifica a tu hijo. Y él no dudó. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es lo que Dios quiere, que tú seas apartado del mal, que no te dejes enredar. Saúl, al contrario, Saúl fue desobediente. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Saúl, cuando el pueblo de Israel, que andaba bajo la dirección de Dios, los sacó de Egipto, andaban con una columna de nube y una columna de fuego, y eran protegidos, y ante la dirección de Moisés, y cuando muere Moisés, ellos incluso, bajo la dirección por gracia de Dios de Josué, ellos derrotaron a los amorreos, y en ese camino hacia la tierra prometida, ellos desobedecían al Señor, y allí Josué, en el discurso final, le dice al pueblo: miren ustedes bien a quién desean servir, si a los dioses de los que sirvieron sus antepasados, pero yo y mi familia hemos decidido servirle al Señor. Aleluya. ¿Qué nos dice el libro de Josué capítulo 24, versículos 12 al 15? Leamos esa enseñanza de la palabra. Josué capítulo 24, versículo 12 al 15. Leamos la palabra del Señor. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos? Ajá. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ella y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Mire lo que dice él: ustedes escojan, pueblo desobediente, han recibido todos los prodigios del Señor, y aún así viven en desobediencia. Pero yo y mi casa, y hoy lo declaro, yo y mi casa le serviremos al Señor. Repitan conmigo: yo y mi casa le serviremos al Señor. Amén. Amén. En cambio, Saúl no. Cuando el pueblo, después de estar protegido por el Señor, ¿sabe qué le dicen al profeta? Le dicen: dile, necesitamos un rey que nos gobierne. Y bueno, el Señor se disgustó con el pueblo porque estaban bajo su dirección. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ponles un rey. Y Dios ordena que sea ungido como rey Saúl. Y cuando Saúl anduvo en obediencia del Señor, destruyó a los enemigos. Pero Dios le dice a Saúl, le dice: has de destruir al pueblo de Amalek, que fue impedimento, obstáculo para que el pueblo mío llegara a la tierra prometida. Y le dijo: destruye a los niños, a las mujeres, a todos. No dejes al ganado, a las ovejas, a todos. No dejes absolutamente nada. Pero este terco, este sinvergüenza de Saúl, le plació dejar las ovejas y las vacas como botín, dejar vivo al rey, y dijo: haré con las vacas y las ovejas holocaustos al Señor. Fue desobediente. Y en esa desobediencia, Dios se disgustó con él. Entonces Saúl dijo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Traje conmigo para hacer holocausto a Jehová. Y por eso Dios lo quitó del reino. Y además de eso,
de esa desobediencia, él se placía en complacer al pueblo y se le olvidaba la dirección de Dios. Iban a tener otro enfrentamiento y estaba el pueblo con temor, con miedo, y él los tenía reunidos. Y estaba el pueblo enemigo, los filisteos, en vísperas de un ataque. Pero Samuel le dijo que llegaría para hacer holocaustos al Señor. Y como Samuel se tardó mucho más en llegar, él decidió hacer el holocausto y hacer la ofrenda al Señor. Y cuando llegó Samuel y le dijo: cosa loca has hecho, no te correspondía a ti hacer eso, has quebrantado la palabra del Señor. Y por eso Dios decidió quitar a Saúl del reino, porque fue desobediente. Porque fue desobediente. Aleluya, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. En cambio Jesús, leamos lo que nos dice Filipenses. ¡Oh, Cristo! ¡Oh, cuánto te anhelamos, Jesús! Filipenses 2, capítulo 5 al 11. Leámoslo rapidito y vamos a adentrarnos en esta obediencia de Cristo Jesús. Leamos la palabra del Señor. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Oh. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando Amén. la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Amén. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oh, que toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Y mire lo que está diciendo esta enseñanza del libro de Filipenses. La obediencia de Jesús, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios. Él era 100% humano. Y él se despojó de su gracia. Y se humilló. Y se humilló hasta la muerte para darnos la salvación. Pero Jesús no dijo: bueno, papá, yo ya levanté a los muertos para que te glorificara. Ya le devolví la vista al ciego. Ya sané a los leprosos. Ya levanté al paralítico. Prediqué tu palabra para que la gente conociera de verdad la ley de Dios. Con eso me basta. No tengo por qué ir a la cruz. No, Señor. Él fue humilde. Lo único que Jesús le dijo al Padre cuando estaba en el monte, que se apartó con los discípulos, y de ellos se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y estando en el monte sudando gotas de sangre, le dijo al Señor: Padre, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Obediente hasta la muerte. Por segunda vez le dijo, cuando estaba atormentado, triste, le dijo: Padre, si es necesario pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué bendición, qué enseñanza. La obediencia de Jesús, sabiendo que iba a morir, no deseó hacer su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y si el Padre veía que era muerte de cruz para expiación de los pecados, allá llegó humilde, y aún estando en la cruz, una de las 7 palabras en la cruz, el acto fue consumado, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Esa es la obediencia de nuestro Padre. Amén. Amén. Cuando nosotros decimos, y por eso nos dice esta palabra, fue exaltado el nombre de Jesús, fue exaltado, y sobre el nombre de Cristo Jesús se debe doblar toda rodilla. Por eso Satanás cuando escucha el nombre de Jesús tiembla el enemigo cuando escucha el nombre de Jesús. Y nosotros decimos Jesucristo, 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 y lo repetimos 1000 veces. Pero yo te pregunto, ¿tú sabes lo que significa la composición del nombre Jesús? Jesús y Cristo. El nombre Jesús significa Salvador y el nombre Cristo significa ungido. Jesucristo fue el Salvador, el ungido para salvarte a ti y a mi hermano. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. El libro de Santiago nos dice: sométanse a Dios, es decir, sean obedientes, sean subordinados a Dios. Busquemos ser obedientes, subordinados a la palabra de Dios. Tenemos que ser subordinados, obedientes. Estaremos seguros entonces que cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, inmediatamente el enemigo huye de mí. Huye, porque él no tiene cabida en la relación de Cristo contigo. Allí no hay espacio para un tercero. Allí hay un espacio para el Padre eterno. Y eso es lo que Dios quiere, que tu corazón le pertenezca únicamente a Él. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Pero entonces muchos se preguntan, ¿cuál fue el sentir de Jesús? El sentir de Jesús fue únicamente obedecer al Padre para cumplir sus mandamientos. Y Él dijo, todo lo que yo hago es porque mi Padre lo dirige, direccionado por mi Padre. Las obras que yo hago al Padre le agradan. Jesús obedeció y en ese sentido no se negó a ir al madero de tormento por la salvación tuya y la mía, hermano. Aquí hay un principio que yo les quiero enseñar. La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio, porque Saúl desobedeció a Dios, dejó las vacas y las ovejas para hacer sacrificios, pero desobedeció a Dios. Entonces el principio es: obedezcamos a Dios, que cuando obedecemos a Dios, Él, los sacrificios y los holocaustos para Él no son más importantes. Por eso el salmista nos dice, David en el Salmo 51, nos dice: tú no quieres holocaustos y sacrificios, lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso Dios consideró a Abraham justo por la fe. Cuando le dijo, y les dije que al principio que íbamos a estudiar a profundidad eso, cuando Jehová, no pudiendo tener hijos, le da esa promesa y le dice: serás padre de multitudes, y le permite tener al hijo, a Isaac, y él amaba a Isaac. Pero les voy a preguntar algo: ¿será que Abraham amó más a Isaac que la obediencia y al Dios mismo? ¿Cierto que no? No. Él amó más a Dios. Y cuando fue y hizo conforme la palabra del Señor, que le dijo: sacrifica a tu hijo a Isaac, él se fue con su hijo. Y entonces Isaac le preguntó, cuando van al sacrificio, ¿sabe qué le preguntó a Isaac? Isaac le dijo, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios
se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: detente, no pongas tu mano sobre el muchacho. Y allí miró y estaba en el zarzal, un zarcillo, estaba el cordero allí enredado para hacer el holocausto. La obediencia de Abraham. Fue obediente y llevó con rectitud la palabra del Señor, cumpliendo fielmente. Allí es donde vemos la diferencia de una persona obediente, dedicado a servirle al Señor, una persona dedicado a hacer su voluntad. Por eso el título de hoy: la obediencia a Dios trae bendición. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ese fue el ejemplo de Abraham. Leamos el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2. Leamos la palabra del Señor rápidamente. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Amén. Mire, lo que decimos tiene respaldo bíblico, las bases bíblicas. Dios puso a prueba a Abraham y esa prueba fue agradable al Señor, porque él hizo conforme a Dios le había mandado. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Teniendo que escoger entre los dos, Abraham escogió más a Dios. Por eso, cuando nosotros le servimos a Dios, le servimos incondicionalmente, sin dejarnos nada para nosotros. Me encanta recitar continuamente ese versículo en donde el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todo lo que vivía en la carne es pasado. Ya estoy lleno de la bendición del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos guardarnos irreprochables, dejar las cosas del mundo. Eso de que me inviten y que me jaloneen y que venga, hagamos esto y que yo me dejo convencer, yo tengo que antes preguntarme: ¿será que eso le agrada a Dios? ¿Será que yo yendo a hacer cosas del mundo seré obediente a lo que Dios dice en su palabra? Cuando me invita el amigo, caminábamos a robar porque hay un man que está pagando y hay una plata facilita. ¿Será que yo allí estoy haciendo lo que dice Jesús en la enseñanza cuando le hablaba al maestro, que yo debo amar a mi prójimo? ¿Será que yo no estoy robando a mi prójimo? ¿Será que yo no estoy calumniando a mi prójimo? ¿Será que yo no estoy difamando a mi prójimo? ¿Será que yo no estoy haciendo chisme contra mi prójimo? ¿Será que yo no estoy guardando rencor contra mi prójimo cuando Jesús nos dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado? Entonces toda la palabra es para obedecerla. Debemos ser obedientes ante la palabra del Señor. Cuando nosotros queremos ser reconocidos de Dios, por Dios, la palabra nos dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero si yo recibo a Cristo Jesús, ¿qué tengo que hacer? El sentir de Jesús, como lo hizo y como lo enseñamos en el libro de Filipenses. Él fue obediente hasta la muerte. Por eso Jesús dice: el que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga, que se niegue a sí mismo. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Mire, para concluir, ya estamos terminando, hermanos. Vamos a leer el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Preguntas, se hacen puras preguntas allí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado que lo que es bueno y lo que pide Jehová, pide de ti solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Oh, qué bendición! Él dice, no me vengan aquí con las manos sucias. Por eso nos dice la palabra del Señor, cuando vengas al altar a traer ofrendas y tengas rencilla contra tu hermano, deja allí tu ofrenda y anda y ponte a paz con tu hermano. Eso es lo que nos dice el Señor. No me vengas a decir que es que yo doy, que yo doy, que yo doy. Y lo demás, lo que Dios quiere de ti, un corazón recto, contrito y humillado. ¿En dónde queda? Dios quiere que tú ames la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Todo lo que Dios quiere que hagamos es obrar justamente, amar a nuestro prójimo y caminar humildemente en su presencia. Aleluya, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. Una tarea para terminar, hermanos, después de esta reflexión. Muéstrate humilde en la presencia de Dios. Muéstrate humilde en la presencia de Dios. Shalom, que el Dios eterno, nuestro Padre Celestial, te dé paz, te bendiga y que esta palabra haya sido de reflexión para tu vida. Que Dios te acompañe siempre.